Dios le bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Vamos a dar inicio a este servicio y para eso vamos a abrir la Biblia en Salmo 145. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. En tus hechos maravillosos meditaré, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más en este servicio. Te pedimos que tomes la vida de mis padres que van a estar en la alabanza y en la predicación. También te pedimos que este mensaje sea de bendición para todos nosotros. Así dejo lugar a la alabanza. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Vamos a adorar, a glorificar el nombre de nuestro Dios a través de nuestras alabanzas, que ahí donde te encuentres puedas alabar y glorificar a nuestro Dios. Y vamos a adorarle con este canto.
a lo que el Señor en esta hora quiere hablar. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre poderoso de nuestro Señor. Damos gracias a Dios nuevamente porque estamos aquí en este lugar para transmitir en vivo. Y vamos a pedirle que abra usted la bendita palabra de Dios ahí en su casa, ahí en su casita donde usted ande. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 9, vamos a continuar con esta enorme bendición. Aleluya. Creo que este pasaje ya lo teníamos, ya lo habíamos leído el domingo, pero hoy vamos a retomar, vamos a retomar este pasaje, el versículo 1 al 3. Entonces, la palabra de Dios dice así en esta hermosa hora. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hablamos de esta palabra y permítanos orar, por favor, en esta hermosa hora. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de tu divina presencia para adorarte, bendecirte, exaltarte, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de hablar de tu bendita palabra, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra en esta hermosa tarde, Padre mío, y en cada hogar, oh Dios, sea tu nombre bendecido. Muchas gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús, y te ruego, Dios mío, que uses mi vida, Padre, y que tu nombre, oh Padre Santo, sea exaltado y glorificado. Quita toda palabra vana que salga de mi boca, Señor, y pon la palabra aquella que vaya a edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, pues hablar de esta porción de la palabra, quizá a usted, querido hermano, ya le suena repetitivo, pero déjeme decirle que una de las muchas novedades teológicas de nuestro tiempo es precisamente la doctrina de maldiciones generacionales. ¿Qué enseña esta doctrina? Pues esta doctrina enseña que los pecados de los padres seguirán a los hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos. Entonces, esto enseña que una persona puede nacer bajo una sentencia de castigo, es decir, una maldición, por pecados que cometieron sus antepasados. A menudo esta maldición se extiende en términos mágicos como un maleficio, como una especie de hechicería santa. Así resulta que uno puede nacer cargando la maldición de sus padres, abuelos o hasta bisabuelos, y como la humanidad es bastante pecadora, sería de suponer que muy pocas personas hayan nacido sin alguna maldición a cuesta. ¿Por qué hablar de ello? Precisamente por algo que es de sumamente importancia. Jesús, al ver al ciego, los discípulos también lo miraron, observaron al ciego, y quizá una manera o una situación de preguntar o de incertidumbre o salir de una de sus dudas, le preguntaron: maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres,
para que haya nacido ciego. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es tan contundente y nos dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces cuando hablamos de ello, hermanos, debemos de entender precisamente que si la porción de la palabra de Dios nos enseña que Jesús vino a mostrar el poder de Dios, vino a mostrar el poder del Padre, vino a mostrar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Entonces es de suponerse que Jesús vino a sanar, a restaurar, a bendecir. Pero el tema de hoy es ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Y cuando hablamos de ello, de esta manera, bendito el Señor. Cuando hablamos de ello es porque precisamente hace unos días, a decir verdad, mi suegra se puso un poco acongojada, un poco triste, hasta con un poco de incredulidad también. Y yo le preguntaba, más bien le escuchaba a mi esposa decirle, no mamá, pero es que usted ya está segura de lo que Dios ha hecho en su vida, es que usted debe de estar confiada en lo que Dios ha hecho en usted. ¿Por qué permite que la duda entre a su vida, a su corazón? Y pues le pregunté, bueno, ¿qué pasó? No, es que recibí una llamada de uno de sus sobrinos, que pues es predicador, se convirtió al Señor, gloria a Cristo por ello, pero resulta que mi suegra, en su necesidad de oración, pues le dice, por favor, ora por mí, ayúdame a orar por mí. Más bien le dijo, ora por mí, estoy enferma, me siento mal. Y sí, en realidad mi suegra está enferma, está malita, ¿verdad? Pero de pronto las palabras que le dice ese pariente de ella, dice, no, dice, usted tiene que perdonar, usted tiene que ponerse a cuentas, usted tiene que irle a pedir perdón no sé a quién. Y usted está enferma porque tiene pecado en su vida. Híjole, no le hubieran dicho eso a mi suegra, porque pues mi suegra en su capacidad empezó a ponerse triste, empezó a dudar e incluso dice, pero yo ya le pedí perdón a Dios. No, es que usted tiene algo ahí en el corazón, esa amargura, esa herida abierta que tiene que ser sanada. Y pues ustedes, la mayoría, conoce a mi suegra. Y pues mi suegra, si usted la ve, usted no, nada, ni un gesto de amargura, se anda riendo la señora ahí por todo el barrio, anda gozosa en el nombre del Señor. Usted la ve llegar al culto y platica, y no hay otra cosa que hablar del amor del Señor, ¿no? Entonces, pero esas palabras la tambalearon tanto que ya no importó la salud física, ahora quería que oraran por su sanidad espiritual para que Dios la perdonara. Entonces le digo, pero ¿por qué se pone así tu mamá? Le digo a mi esposa, es que le habló fulano y le dijo que esto. Y bueno, el detalle es que pues en su tiempo, en su juventud, mi suegra tuvo el fallecimiento de su mamá. Ella estaba trabajando, no pudo salir de su trabajo y no la alcanzó viva, por así decirlo. No la alcanzó viva, pero llegó al lugar, y eso es lo que le recriminan su pariente. Entonces les digo, bueno, es que usted no debe de pensar así, pero al punto es, ¿por qué decir o por qué declarar que por un pecado está la gente enferma? Hay que reconocer que hay enfermedades que vienen a causa del pecado. Eso es también creíble, porque sí vienen a causa del pecado. Por ejemplo, aquel que de pronto le da
efisema pulmonar y usted se da cuenta, o cirrosis hepática, y dice, bueno, a uno le dio cirrosis porque estuvo tomando todo el tiempo, o en el hígado, el pulmón, por el efisema pulmonar, dice, bueno, se cargó mucho de humo y estuvo fume y fume y fume, y esa es una consecuencia, una enfermedad que viene a consecuencia del pecado. Incluso enfermedades tan sencillas como, por ejemplo, cae la lluvia y usted de pronto sale a recoger o a levantar la ropa que lavó en la mañana y de pronto dice, híjole, ya me cayó agua de la lluvia y se empieza a resfriar. Pero eso no quiere decir que usted haya cometido pecado, sino es parte que nosotros también provocamos ese tipo de enfermedades. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra precisamente respecto a esto? Mire, ese tipo de hermanos, de personas que enfocan eso, que las maldiciones generacionales, que el pecado viene por causa o la enfermedad es por causa de este pecado, quizá basados en esto. Éxodo 25 dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. También lo puede encontrar en Deuteronomio 5:9. Y dice, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, respecto a esto es lo que aquellos se agarran y dicen, no, es que la maldición de tu abuelito llegó a ti, así, hasta ti va a llegar. Y eso realmente, quizá por el mal entendimiento de la palabra, vemos, ¿qué nos dice el idioma hebreo? Aunque el idioma hebreo tiene varias palabras para maldición, estos textos que acabamos de mencionar no mencionan ninguna de ellas. Dice más bien que Dios visita los pecados sobre las sucesivas generaciones. El sentido principal de este verbo hebreo es igual que visitar en castellano. Es más, su sentido básico es preocuparse por. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: estar pendiente de, hablar de visitar, que Dios iba a visitar, estar pendiente de. El Salmo 8:4 lo refiere como tomarlo en cuenta. Dios visita la tierra y la riega, según el Salmo 65:9. A eso está refiriéndose precisamente en estos textos sagrados que estamos viendo hoy. Entonces, muchas veces este mismo texto hebreo, este mismo verbo hebreo, significa visitar para salvar. Visitar para salvar. Entonces, si esta palabra no la tomamos muy en serio, muy en cuenta como está escrita originalmente, entonces vamos a ir metiendo por el mundo, vamos a ir metiendo miedo por alrededor del mundo y vamos a ir, en vez de ayudar a la gente llegar a los pies de Cristo, los vamos a hacer retroceder, los vamos a hacer sentir mal, y más cuando son personas vulnerables que a pesar de que llevan años en el evangelio, pero que de pronto su pensamiento les traiciona. Vea por favor lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo número 16. Versículo 16 dice así: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace o lo que se os hace en Egipto. Dios visitó al pueblo de Israel, o sea, Dios lo visitó para salvar. Hablando, cuando Dios habló con Moisés,
Entonces, el relato del Éxodo es tan impresionante precisamente que Dios no le dice, te estás ahí por este castigo. No, Dios se visita para salvarte. Si tú sientes la presencia de Dios en medio de una incertidumbre, es porque Dios quiere sacarte de ahí. Dios quiere hacerte sentir su presencia más que otra cosa. Pero también podemos entender que si en esta porción la palabra visitar en el texto o en el verbo hebreo significa visitar para salvar, hay también otros textos que significa visitar para castigar. Y eso también es que tenemos que tomarlo muy en cuenta porque nuestro Dios es así, es soberano. Entonces, no podemos nosotros ir por el mundo diciéndole, tu enfermedad es por causa de un pecado, cuando no sabes el trasfondo o no se sabe el por qué está ahí, ¿verdad? Entonces, Isaías capítulo número 13, el versículo número 11, dice, y castigaré al mundo por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, abatiré la altivez de los fuertes, ¿verdad? Entonces, Dios nos habla o nos visita precisamente para salvación y también igual para castigar o para disciplinar. Ahora, en esta lectura de la primera que leímos del Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 2 y 3, ahí nada más, los discípulos preguntan a Jesús sobre el ciego de nacimiento. ¿Qué le sucedió? ¿Qué pasó con él? ¿El pecado fue de sus padres y le llegó a él? Creo que suena de manera ilógica, irracional aún para nuestros tiempos, de decir, pues sí, porque el padre era así, al hijo también le pasó así. No se puede. O sea, no podemos seguir pensando eso, no podemos seguir predicando eso, tenemos que seguir creyendo que Dios, hermanos, visita a su pueblo para salvar, para sanar, para restaurar, para ayudar. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo podemos conocer a Jesús como sanador? O sea, una de las realidades es, si tú nunca estás enfermo, nunca vas a necesitar de un doctor. Nunca. ¿Por qué? Porque nunca has estado enfermo. No has experimentado una receta médica, no has experimentado los procedimientos del doctor porque nunca has ido a una consulta. Pero cuando uno está enfermo, visita al doctor y sabe lo que hace el doctor. Pero cuando uno está enfermo de una enfermedad y dice, me voy a acercar al Señor, vas a ir con el Señor, en oración te vas a poner y Dios te va a sanar, Dios te puede sanar, pero ¿por qué los discípulos le preguntan eso a él? ¿Cómo podemos nosotros conocer a un Jesús sanador si nunca hemos estado enfermos? Entonces tenemos que soportar la enfermedad, aunque usted y yo no lo querramos. Tampoco no sé si sea válido decir, es la voluntad de Dios decir que estemos enfermos. No, Dios quiere vernos sanos, ¿verdad? Pero las situaciones, las circunstancias, o sea, nos mantienen así. Entonces, tenemos que pasar por enfermedad para que el Señor nos pueda sanar. Tenemos que pasar por enfermedad para que Dios pueda mostrar su gloria. Tenemos que pasar por enfermedad para conocer la obra del Señor en nuestras vidas. Entonces, en este pasaje de Juan podemos comprender que una enfermedad no es necesariamente que haya pecado en la vida de este hombre o en la vida de sus padres. Igual, este pasaje nos enseña a nosotros que no precisamente está uno enfermo porque haya cometido pecados o porque los haya cometido sus padres o sus abuelos. No, mis hermanos, no, Señor, no es así. Dios puede usar la enfermedad para manifestar su poder, como sanando y hasta resucitando muertos, como lo hizo con Lázaro, como lo hizo con la niña, ¿verdad? Entonces, pero suponiendo que haya pecado en nuestra vida y Dios nos quiera disciplinar, pues Él no usaría la enfermedad como un castigo, así como nosotros tampoco usaríamos la enfermedad como para castigar a nuestros hijos. Dios deja claro en su palabra que es lo que trae bendición y maldición a nuestra vida. Él lo deja muy claro. Entonces, podemos entenderlo de esta manera. Usted no puede castigar a su hijo diciéndole,
pues ojalá y te caiga un rayo, aunque se lo diga usted de broma. Ojalá y te dé calentura, o en estos tiempos que está muy de moda, ojalá y te dé el COVID. No, entonces no podemos nosotros tratar de disciplinar a nuestros hijos con una enfermedad, así mismo también el Señor. No, el Señor no deja la enfermedad para disciplinarte, sino para mostrar su poder sanándonos. Aleluya. Ahora, ¿por qué enfocarse a todo ello? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a ello? Si bien es cierto que hemos encontrado ahí en la carta de Pedro, el autor Pedro nos dice que Dios no retarda su promesa, como algunos tienen por costumbre, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Si Dios quisiera de esta manera exterminarnos, con un soplo lo hace. Pero eso, si tú o yo o alguien está enfermo, no necesariamente tiene que ser por el pecado. Yo creo que tendría usted que analizar exactamente muy bien. Hay enfermedades que no las podemos evitar. Las transmisiones por el mosco. ¿O a poco cree que por estar en pecado se le vinieron a usted todos los mosquitos del dengue y la zika, la chikungunya y todo ello? No. Una gripe, un resfriado común por temporada de frío, o incluso hasta en su propio vehículo. Si usted va con el aire acondicionado y de pronto desciende del vehículo, está haciendo un calorón tremendo y después se vuelve a meter al vehículo y vuelve a salir. De esa manera, ¿usted cree que no le va a dar algo de resfriado? Así se le va a sentir sensación de ello, y no quiere decir que usted esté en pecado. Entonces, tengamos mucho cuidado. Y también una sugerencia: cuando a usted le digan todo ello, entonces, o que le digan, estás enferma por el pecado, entonces Dios no te perdonó. Entonces, cuando tú le recibiste en tu corazón y le dijiste, Señor, perdona mis pecados, entonces Jesús no tuvo el suficiente poder o la capacidad para perdonarte. Creo que esa pregunta se la haríamos a la persona que nos dijera que estás enfermo por el pecado. Pero no, yo creo que el ministerio de Jesús fue todo lo contrario. Jesús no vino a enfermar, Jesús vino a sanar a la gente. Jesús no vino a que los demás se perdieran, no, Jesús vino a que los demás se encontraran en el camino. Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a que el mundo fuera salvo por él. Entonces, cosa muy diferente. Pero mira, ¿qué es lo que escribe el profeta Ezequiel? Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y hace una referencia: el alma que pecare, esa morirá. Ahí excluye a los hijos, ahí excluye a los padres, ahí excluye a los abuelos, ahí excluye a todos tus antepasados. Yo no voy a rendirle cuentas a Dios por la vida de mi papá, o la vida de mi mamá, o la vida de mis abuelos. No, ni tampoco mi mamá, ni mi padre, ni mis abuelos van a rendir cuentas sobre mi vida y también sobre la tuya. No, cada uno va a rendir cuentas a Dios, cada quien rendirá sus cuentas al Señor, cada quien rendirá cuentas de su alma al Señor, cada quien va a rendir cuentas de su proceder en este mundo, sea bueno, sea malo, usted va a rendir cuentas delante de Dios. No, ni tampoco tu papá o tu mamá va a rendir cuentas por ti. Aunque haya sido el niño o el hijo consentido de papá o de mamá, aunque haya sido la hija consentida, tu papá ni tu mamá va a rendir cuentas por ti. Primero, ¿por qué? Porque la salvación se hace netamente personal, como dice aquí la palabra de Dios, como nos lo da a entender, se hace también de manera individual. El alma que pecare, esa morirá. No dice el alma que pecare, va a morir esa alma, pero también va a morir el alma de su hijo y también va a morir el alma de su antepasado. No, bueno, que ya pasó, pero ni nada de ello, ni tampoco mi pecado no va a pasar al pecado de Michelle, de Gadiel, y de ahí le va a pasar a los nietos o a los bisnietos. No, jamás. La Biblia no nos enseña eso. Entonces,
dice Ezequiel 18:20, palabras del Señor: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ahí nos damos cuenta que aquí se hace de manera individual. Ahora, cuando, le vuelvo a repetir, cuando habla de visitar, no se refiere precisamente a castigar, más no dice, los textos que acabamos de leer, no nos dice que les trae maldición. Dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Verdad? Entonces dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Deuteronomio 7:9 dice: Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Por supuesto que usted no aborrece a Dios. Creo que usted, al recibir a Cristo en su corazón, no está aborreciendo a Dios. Creo y quiero entender que usted ama a Dios, bendito sea su nombre. Entonces, Dios no te va a destruir. Dios no va a destruirte a ti si tú le estás amando. Dios no va a destruir a tus hijos porque tus hijos también están amando a Dios. Por ahí alguien lanzó unas palabras, pero llenas de coraje, llenas de dolor, diciendo: el Espíritu Santo me dijo que te iba a destruir y que te iba a hacer esto y que te iba a despedazar. Y yo dije: Padre lindo, pues ¿qué tipo de espíritu tienes tú? Porque como el Espíritu de Dios va a destruir al que le ama. No, creo que por ahí no es. Entonces, cada quien rendirá cuentas de su alma al Señor. Eso sí, cada quien es responsable de su vida espiritual, de su vida personal, y usted va a rendir cuentas. Sus hijos, mientras estén pequeños, va a rendir cuentas usted, o sea, de él, qué fue de sus hijos. Pero ya teniendo conocimiento sus hijos, entonces, mis amados hermanos, rendirán cuentas al Creador. Toda del alma que pecare, esa va a morir. No es de que por ahí venga un predicador, con todo el respeto, porque los predicadores merecen respeto, merecen doble respeto, todos los que predican la palabra, pero sí tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día se han levantado un montón de herejías, diciendo por todo el mundo las maldiciones generacionales, los pactos, todo eso, los decretos que decretan y todo eso. ¿Qué somos nosotros? No somos Dios, no tenemos ni facultades. A veces ni los hijos nos hacen caso y queremos ordenar a Dios, por favor. O sea, no es por ahí. Tenemos que ser bien claros en cuanto a ello. Cada quien va a rendir cuentas a Dios de lo que cada quien haga. No es de que mi hijo va a rendir cuentas por mí, no, Señor. Ni estén tan seguros: mi hijo va a rendir cuentas por mí, yo le voy a dar vuelo a la hilacha. No, Señor, déle vuelo a la hilacha. Si quiere usted ir a beber, vaya y beba, haga lo que usted quiera, haga lo que usted necesite, y va a ver que eso no le va a afectar a su hijo espiritualmente, le va a afectar a usted con el Señor. Es que si usted quiere irse con otra mujer o tener otra mujer aparte de su esposa, usted lo puede hacer. Es responsabilidad de usted. No le estoy dando un mal consejo, le estoy advirtiendo que es decisión de usted, pero cuando el Señor se acuerde de usted, o cuando el Señor venga por su pueblo, cuando usted esté delante de Dios, el Señor no le va a pedir cuentas a sus hijos, le va a pedir cuentas a usted por todo lo que usted hizo. Entonces, tengamos mucho cuidado y aprendamos. Hay que aprender a leer la Biblia como iglesia.
tenemos que aprender a leer. No todo lo que oigas en los medios de televisión, en los medios de internet, no todo lo que se predica, hermano, está bien fundamentado en la palabra de Dios. Ese varón predicador no se congrega con nadie, va de un lado a otro, está en una iglesia, está en otra, no tiene cobertura pastoral. No le hablo de movimientos, le hablo de una cobertura pastoral, no la hay. No tiene a quien sujetarse. Y pues son de los clásicos que mi pastor es el Señor y nada me faltará. Pues no, Señor. ¿Cómo pues? Entonces, ¿cómo está siendo instruido? Sí, creo en el Espíritu Santo y que Dios nos da entendimiento, pero para eso tenemos que escudriñar la bendita palabra de Dios. En conclusión, cualquier enfermedad, sea por la causa que sea, es una buena oportunidad para ver la obra de Dios manifestarse en nuestras vidas, sea por lo que sea. No hablo de los pecados generacionales. Hablo de las situaciones que a veces nosotros buscamos la enfermedad y Dios te puede sanar. Dios te puede sanar. Ahora, es una buena oportunidad también de que las personas que no han tenido el privilegio de conocer a Cristo lo conozcan como Salvador, como sanador y como Señor. No que lo conozcan como un Dios iracundo, como un Dios que está enojado con él, como un Dios que viene a remeter con él porque está en pecado. No, Señor. Tenemos que hablarle que Dios por amor envió a su Hijo. Y su Hijo por amor murió por nosotros, según Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por nosotros. Ahora, eso es lo que tenemos que predicarle a la gente. Eso es lo que le tenemos que hablar a la gente. No meterle miedo, no decirle ojo, no estoy diciendo que no se hable del infierno, no estoy hablando de que no se predique del pecado. Estoy sumamente de acuerdo y ustedes me conocen que hablamos de muchas maneras. Advertirle a la gente que el infierno existe, advertirle a la gente que hay un juicio delante de Dios, advertirle a la gente que si no se arrepiente va a ir a la condenación eterna. Yo le estoy declarando, yo le estoy diciendo, yo les predico a ustedes de esa naturaleza, pero para que ellos lleguen a los pies de Cristo, ellos tienen que conocer al Dios de amor, al Dios de la misericordia, al Dios de las segundas oportunidades, al Dios que si caes, Él te levanta, Él te restaura, aún siendo cristiano, y tampoco te estoy mandando a pecar, pero te estoy diciendo que si tienes por ahí un resbalón, tienes una caída, no es para que te quedes ahí, sino es para que te levantes, que para eso Jesús vino. Recuerden lo escrito por Santiago, lo escrito por Juan. Juan también nos refiere, si hubiésemos cometido pecado, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Dice también Santiago, en el capítulo 5 nos refiere que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, lo levantará. Dios te va a levantar. Si estás enfermo, te va a levantar. Pero hermano, por favor, evitemos ese tipo de conversación con personas de esa naturaleza. Esto es una buena oportunidad para compartir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es muy buena oportunidad cuando alguien está enfermo y te dice, queremos, por favor, que ore por nosotros. Hay que compartir las buenas noticias de que en Jesús hay sanidad física, que en Jesús hay sanidad emocional, que en Jesús hay sanidad espiritual, y que lo que Dios quiere es que nosotros nos pongamos a cuentas con Él, porque su voluntad es que creamos en su Hijo Jesucristo, quien viene o vino a perdonarnos y a sanarnos. Así que, mis amados hermanos, la enfermedad es una buena oportunidad para orar a Dios en privado, para orar a Dios en familia y para ponernos a cuentas con Él. Y si hay pecado, arrepentirnos y recibir el perdón de Dios. Así que, volviendo al inicio, pues platicamos con mi suegra conforme a la palabra de Dios. Y ahora mi suegra está más tan tranquila, confiando
más en su Redentor. Así que, mis amados hermanos, permítame orar por ustedes como iglesia y también permítanos decirle que no dejemos de orar, que seguimos en la semana de oración. Mis hermanas, hermanos que están orando y estamos orando todos los días, sigámoslo haciendo, que Dios traerá una visitación a su pueblo, pero no para castigar, sino para salvar, sino para restaurar, sino para bendecir a su pueblo. Bendito Padre Celestial que estás en el reino de los cielos. En esta hermosa hora, Padre, nos ponemos en tus preciosas manos, suplicándote, Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, sabemos que tú eres un Dios sanador, sabemos que tú eres un Dios que restaura, sabemos que eres un Dios que extiende misericordia sobre cada uno de tus hijos, Padre. Hoy nos ponemos en tus manos y te suplicamos, Señor, que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea bendecido de una manera especial. Tómanos en tus manos, bendito Dios, y que tú, oh Padre Santo, seas con cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, que nos están mirando a través de esta plataforma. Bendice, Señor, a todas las familias. Bendice a los jóvenes, a los niños, a las damas, a los varones, a todos, Señor. Que tu nombre se levante poderosamente en medio de nuestra congregación. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendito seas tú, Señor Jesucristo. Bendito Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu visitación. Gracias, Señor, por lo que has hablado a tu pueblo. Gracias, Señor, por lo que seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirles algo, mis amados hermanos, para que ustedes tengan muy en mente esto. Tuvimos una situación de pandemia ahí en nuestra comunidad. Por prevención se cerró la iglesia, se cerraron los servicios dentro de nuestra congregación. Nos hemos dado cuenta realmente que hay pastores en nuestra comunidad que no cerraron durante toda la pandemia, o sea, nunca han cerrado. Siguen haciendo servicios. Le he pedido a Dios que Dios los guarde en su misericordia. Pero también me he quedado con esto, decir, bueno, son nuestras autoridades, tanto eclesiásticas como gubernamentales, que nos indicaron el procedimiento. Como pastor, acaté las indicaciones y hablamos con el cuerpo ejecutivo, lo pusimos en la iglesia y se determinó que se cerrara en su momento. En esta nueva situación de esta ola de COVID, bueno, es que esto no se ha ido, está permanente, pero en esta nueva etapa volvemos a cerrar. Se tomó la determinación de manera remota, ¿verdad? Por todo lo que estaba sucediendo, y pues solamente hacemos caso también a las indicaciones, y también por cuidar a nuestra feligresía, por cuidar a nuestros ancianitos, por cuidar a nuestros niños, por cuidar a la gente vulnerable. Si bien los otros pastores no cerraron, es muy respetable su decisión, pero ¿dónde queda nuestro testimonio de sujeción también a nuestras autoridades? No nos están prohibiendo predicar, jamás, pero sí nos están dando indicaciones para evitar más contagios. Entonces, gracias a Dios, se está normalizando todo esto. Entonces, las autoridades nos han dado indicaciones que se reabra el servicio con el 40% de la feligresía. Así que, mis amados hermanos, a partir del domingo 25 de octubre estaremos precisamente haciendo los servicios presenciales en nuestra amada iglesia. Así que no se lo pierdan, domingo 25 de octubre a las 11 de la mañana estaremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios en el templo La Hermosa. Que el Señor me los bendiga y los guarde.